El aire olía a lluvia y a café rancio. Dos olores que, hasta hace 6 meses, me recordaban a las mañanas con Mark. Ahora, solo me provocaban una punzada de nostalgia amarga, mezclada con un nauseabundo sabor a traición. $27,000. Esa era la cantidad que el banco había transferido a la cuenta de Mark, mi exmarido, el hombre que me había destrozado el corazón. Ahora, me robaba el legado de mi padre. ¿De dónde nos mira? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Lisa, tengo 35 años y soy dueña de una pequeña librería en Los Ángeles, un lugar donde el aroma a papel viejo y tinta fresca suele ser mi único consuelo. Mi padre, John, un hombre de 62 años, jubilado y con un corazón demasiado grande para su propio bien, había fallecido hace 3 meses. Su muerte ya era una herida abierta, pero el golpe de la herencia me dejó destrozada. La llamada del abogado fue fría, impersonal. Según el testamento, la totalidad de los bienes de John se le adjudica a su yerno, Mark. Yerno. La palabra resonaba en mis oídos como una bofetada. Mark, el arquitecto exitoso, el hombre que me había abandonado después de 10 años de matrimonio, alegando que necesitaba encontrar su verdadera identidad. Mi verdadera identidad, ahora, era una mujer de 35 años, destrozada y sin un centavo, luchando por mantener a flote su librería. El enojo, caliente y visceral, me inundó. Era injusto, aberrante. Mi padre, un hombre bondadoso, había caído bajo el hechizo de ese hombre manipulador. Recordé las visitas de Mark, las comidas familiares, las sonrisas falsas que me habían hecho creer que era una familia feliz. Era una obra de teatro, una farsa cuidadosamente orquestada para obtener una herencia. La evidencia era clara. Mark había estado manipulando a mi padre, aprovechándose de su buena fe y su ingenuidad, llenándole la cabeza con cuentos de proyectos arquitectónicos que necesitaban financiación y beneficiarían a la familia. La idea me revolvía el estómago, una mezcla de ira, tristeza y un profundo sentimiento de desilusión. Durante las semanas siguientes, me sumergí en un torbellino de emociones. Las noches se convertían en una lucha contra la soledad, el llanto silencioso era mi única compañía. Los días eran una constante lucha contra la desesperación. El peso de las deudas de la librería se sumaba a la herida de la traición familiar. Las paredes de mi pequeña librería se convertían en un reflejo de mi estado anímico, un espacio pequeño, abarrotado, con la tristeza como un aroma persistente. Los clientes, con sus preguntas sobre nuevos lanzamientos y recomendaciones literarias, eran una distracción temporal, un corto respiro en mi tormento. Pero apenas me alejaba de la librería, la realidad me golpeaba con la fuerza de un mazo. Estaba sola. Completamente sola. Y arruinada. Decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. Tenía que pelear por lo que mi padre me había enseñado a valorar, la justicia y la dignidad. Encontré al abogado que manejaba el testamento y, con la ayuda de una amiga abogada, comenzamos a revisar cada detalle. No había cláusulas ambiguas, ninguna posibilidad de apelar. Mark era el heredero indiscutible, gracias a la influencia que había ejercido sobre mi padre. Entonces, surgió un rayo de esperanza. Mi invitación a la lectura de un nuevo libro, un evento pequeño en mi librería, cambió todo. Mark asistió. No para apoyarme, sino para presumir, para mostrar su nueva riqueza. Durante la lectura, una mujer se acercó a mí con un viejo álbum de fotos. Era la niñera de mi padre, una mujer que había trabajado para él durante 20 años. En las fotos, vimos a Mark con un rostro diferente, un rostro que reflejaba una vida anterior, mucho antes de mi padre. El álbum reveló a un Mark muy distinto al que yo conocía, un hombre que se había visto envuelto en actividades poco legales, un hombre que había estado utilizando a mi padre para limpiar su historial. La niñera,
con su testimonio y las fotos como evidencia, había cambiado todo. El abogado volvió a llamarme, su voz ahora cargada de una formalidad distinta. Las pruebas adicionales, presentadas por la antigua niñera, anulaban la validez del testamento original. El patrimonio de mi padre sería repartido equitativamente entre sus dos hijos, yo y mi hermano menor, del que Mark ni siquiera se había acordado al redactar el documento. La justicia, finalmente, se había hecho. El karma, en forma de una niñera leal y un álbum de fotos polvoriento, había golpeado a Mark con la fuerza de un huracán. Él, que pensaba que había logrado la victoria, había caído en su propia trampa. La sensación que me inundó no fue una victoria triunfal, sino una sensación de alivio, de justicia reparada. La experiencia me dejó con una profunda cicatriz, una marca indeleble en mi alma. Pero, al mismo tiempo, me enseñó una lección invaluable: el respeto propio es fundamental. Perder a mi padre fue una tragedia, la traición de Mark, una herida profunda. Sin embargo, salir adelante, reconstruir mi vida, fue un acto de valentía y amor propio. Mi librería sigue abierta, un testimonio de mi resistencia. Los libros, con sus historias de lucha y superación, se convirtieron en mis compañeros de viaje en este nuevo capítulo de mi vida. Y aprendí que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza puede brillar con la fuerza de un sol inesperado. El dolor persiste, pero es ahora una parte de mi historia, una historia que se suma a mi fortaleza y mi resiliencia. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas de mi librería, pintando polvorientos rayos de luz sobre los estantes repletos de libros. El aroma a papel viejo y café recién hecho flotaba en el aire, un bálsamo para mi alma aún herida. Habían pasado 6 meses desde que el abogado me comunicó la anulación del testamento, 6 meses desde que la justicia, de una manera inesperada, había prevalecido. El alivio, sin embargo, no era completo. La cicatriz de la traición de Mark seguía ahí, un recordatorio constante de la fragilidad de la confianza y la crueldad de la avaricia. La noticia de la anulación del testamento se había extendido como la pólvora. Algunos susurraban con deleite, otros con una mezcla de asombro y conmiseración. Mark, por supuesto, se había convertido en el tema de conversación favorito en los círculos sociales de Los Ángeles. Su reputación, ya empañada por su abandono intempestivo, ahora estaba completamente destrozada. La imagen del arquitecto exitoso, el hombre encantador, se había desmoronado bajo el peso de sus propias acciones. Su intento de manipulación y apropiación indebida de la herencia de mi padre se había convertido en un escándalo de proporciones locales. Su caída fue rápida y humillante, y, aunque no sentía satisfacción morbosa, admito que una pequeña, silenciosa alegría se apoderó de mí. Era la alegría de la justicia, un consuelo para el daño infligido. Pero el peso de la experiencia, la decepción, la soledad que había experimentado durante los meses de incertidumbre, seguían presentes. El miedo a la vulnerabilidad, el miedo a volver a confiar, se había instalado profundamente en mi corazón. Dormir se había convertido en una batalla constante, ahogada por las pesadillas y la inquietud. Los pocos amigos que me quedaban se esforzaban por ofrecer su apoyo, pero sentía una profunda incomodidad al hablar de mis sentimientos, como si admitir mi vulnerabilidad fuera una debilidad inaceptable. El silencio era mi compañero más frecuente, un silencio que llenaba los espacios vacíos de mi vida, el vacío dejado por Mark, el vacío que la riqueza recién adquirida no podía llenar. Mi librería, mi refugio, mi santuario, se había convertido en un espacio de introspección. Rodeada de historias de otros, de otras vidas, de otros amores y pérdidas, intentaba encontrar consuelo. Las palabras, que antes eran mi pasión, ahora se habían convertido en un escudo. Leía para evadirme, para sumergirme en universos paralelos, buscando respuestas a preguntas que no encontraban eco en mi propia realidad. Los clientes, ahora, eran una bendición, una conexión con el mundo exterior, un recordatorio de que aún existía una vida más allá de mi propia burbuja de dolor.
La parte financiera de la herencia me había ayudado a estabilizar la economía de la librería. Podía respirar con más tranquilidad, sabiendo que mi pequeña empresa no estaba a punto de cerrar sus puertas. Pero la alegría económica era efímera. No había llenado el vacío emocional, la profunda tristeza que había anidado en mi corazón. El dinero era un vendaval, que había limpiado los escombros de la injusticia, pero la cicatriz del daño emocional permanecía. Sentía una extraña sensación de culpa por la felicidad que la situación me había traído, como si la alegría debiera ser proporcional al dolor sufrido. Una tarde, revisando viejos libros en la bodega de la librería, encontré un diario de mi padre. Sus palabras, escritas con una caligrafía descuidada y una tinta desvaída, me revelaron un hombre profundamente diferente al que había conocido. Sus escritos contaban historias de sus propias luchas, de decepciones amorosas, de la pérdida de su propio padre, de una vida llena de desafíos y superaciones. La narrativa contenía una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, una aceptación tranquila de las dificultades de la vida. Leer sus pensamientos, sus reflexiones, sus miedos e ilusiones, me había ayudado a comprender su bondad innata, la razón de su ingenuidad, y sobre todo, la razón de su perdón incondicional hacia Mark. Sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas. Reconocí en sus líneas el mismo dolor que yo estaba experimentando, la misma lucha por encontrar la paz después de una pérdida devastadora. No era una historia de felicidad, pero era una historia real, honesta y llena de una ternura inesperada. Su legado, por tanto, no era solo el dinero que había dejado, sino algo mucho más profundo y perdurable, su aceptación incondicional, su resiliencia, y un ejemplo de cómo sobreponerse a las adversidades de la vida. Su diario fue un regalo inesperado, una nueva comprensión de su vida, y, con ello, una nueva perspectiva para la mía. Las noches ya no eran tan oscuras. El diario se había convertido en mi nuevo compañero. Las palabras, antes una fuente de evasión, se convirtieron en una fuente de sanación. Empezaba a encontrar consuelo en la escritura, en la expresión de mis propios sentimientos, en el proceso de compartir mi propia historia. Escribir mi propia narrativa, mi propia verdad, se estaba convirtiendo en el mejor camino para construir mi futuro. El perdón para Mark, sin embargo, aún estaba lejos. El proceso de sanar era lento, una lucha constante, una prueba de voluntad y fe en un futuro mejor. Pero, gracias a mi padre, había empezado a encontrar la fuerza dentro de mí misma. La lucha era ardua, pero había llegado a comprender que la verdadera riqueza no se medía en dólares, sino en la capacidad de reconstruirse, de perdonarse a uno mismo y, eventualmente, de perdonar a los demás. El camino era largo, pero al fin, había empezado a ver el sol al final del túnel. La esperanza, a pesar del dolor, se empezaba a filtrar como un rayo de luz en mi corazón. Un rayo de luz que me hacía creer que un nuevo capítulo, lleno de paz y autodescubrimiento, estaba a punto de comenzar. Pasaron meses. Los días en la librería transcurrían con una quietud inusual. La agitación inicial había dado paso a una calma tensa, un silencio que albergaba tanto la paz como la incertidumbre. El dinero de la herencia me había permitido no solo estabilizar la librería, sino también realizar pequeñas mejoras, pintar las paredes de un suave color crema, comprar estantes nuevos, y finalmente, contratar a una asistente a tiempo parcial. Sara, una joven apasionada por la literatura, llegó a mi vida como un soplo de aire fresco. Su energía juvenil, su optimismo contagioso, me recordaba la importancia de mirar hacia adelante, de abrazar la vida con entusiasmo, incluso después de la tormenta. Sara me ayudó no solo en la librería, sino también a salir de mi caparazón. Me animó a asistir a eventos de la comunidad literaria, a participar en lecturas de poesía, a conectar con otros amantes de los libros. Su insistencia, al principio un poco molesta, se convirtió en un catalizador para mi recuperación. Conocí a gente nueva, personas que compartían mi pasión por la lectura, que me escuchaban sin juzgar, que me ofrecían su amistad sin reservas.
El mundo, que parecía haberse reducido a las 4 paredes de mi librería, comenzó a expandirse, a revelarse en su rica diversidad. Comencé a escribir de nuevo, no solo para mi diario personal, sino también para un blog literario. Compartí mis pensamientos, mis experiencias, mis miedos y mis esperanzas. La respuesta fue abrumadora. Cientos de personas, de todas partes del mundo, se conectaron con mi historia, compartiendo sus propias luchas y apoyándome en mi proceso de sanación. La escritura, antes una herramienta para la evasión, se transformó en una herramienta de empoderamiento, en un camino hacia la autoaceptación. El dolor seguía ahí, una presencia constante, pero ya no era el centro de mi universo. Había aprendido a integrar el pasado en mi narrativa, a verlo como una parte fundamental de mi viaje, pero no como su destino final. Un día, mientras revisaba los correos electrónicos del blog, me encontré con uno diferente a los demás. Era de un hombre que se identificaba como Daniel, un exconvicto que había pasado muchos años en prisión. Su carta contaba una historia de redención, de transformación, de la lucha por encontrar un sentido en la vida después de cometer un grave error. Hablaba de la importancia del perdón, tanto para sí mismo como para los demás, del valor de la segunda oportunidad. Sus palabras resonaron profundamente en mí, me recordaron mi propio proceso de sanación, mi propia lucha por perdonar a Mark y encontrar la paz interior. Le respondí, iniciando una correspondencia inesperada. Daniel y yo nos conectamos en un nivel profundo, compartiendo nuestras experiencias, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Su historia, aunque diferente a la mía, me ayudó a comprender la universalidad del dolor, la complejidad del ser humano, y la capacidad de superación, incluso en las circunstancias más adversas. Su fortaleza, su humildad, su sinceridad, me inspiraron una profunda admiración. A través de nuestras conversaciones virtuales, una amistad inusual se fue forjando, una amistad que me hizo comprender que la soledad no es una condena, sino una oportunidad para encontrar conexión en lugares inesperados. La librería se había convertido en un espacio de encuentro, de intercambio, de comunidad. Ya no era solo un negocio, sino un refugio, un lugar donde las historias se cruzaban, donde las vidas se entrelazaban, donde la empatía y la comprensión florecían. Sara y yo organizamos talleres de escritura creativa, lecturas de poesía, y charlas sobre temas sociales relevantes. La librería se había transformado en un centro vibrante, un espacio que reflejaba mi propia transformación, mi propio camino hacia la sanación y la reconstrucción. Había encontrado un nuevo propósito, una nueva misión, en la que el amor por los libros se fusionaba con el deseo de conectar con los demás, de ofrecer esperanza y aliento en un mundo a menudo marcado por la tristeza y la desesperación. El tiempo pasaba, el otoño daba paso al invierno, y el invierno al resurgimiento de la primavera. La vida seguía su curso, con sus alegrías y sus tristezas, sus éxitos y sus fracasos. Mark, por otro lado, permaneció en el silencio, una figura fantasmal en el pasado. Su caída había sido pública, su reputación arruinada. No lo había visto desde la lectura en mi librería. No había habido ningún contacto, ninguna comunicación. Y, sorprendentemente, eso estaba bien. No sentía el deseo de confrontarlo, de buscar un cierre definitivo. El perdón, había descubierto, era un proceso personal, un viaje introspectivo que no dependía de la reacción del otro. Mi paz interior no estaba supeditada a su arrepentimiento. Había encontrado mi propia verdad, mi propia fortaleza, y eso era todo lo que importaba. Había llegado a una aceptación serena de lo sucedido, dejando atrás el dolor y la amargura, sin necesidad de confrontación o de un juicio final, al menos, eso creía. Pero aún quedaba un capítulo por escribir. La primavera en Los Ángeles era un espectáculo de colores vibrantes y aromas embriagadores. Las jacarandas florecían en tonos de violeta intenso, pintando la ciudad con un aura de magia y renovación. En mi librería, la atmósfera era de optimismo y paz. Sara, con su entusiasmo inagotable,
Estaba organizando un festival literario para celebrar el aniversario de la librería. Habíamos invitado a autores locales, poetas, músicos, creando un ambiente festivo que atraía a un público numeroso y diverso. El éxito del festival superó todas nuestras expectativas, consolidando la librería como un referente cultural en la comunidad. La correspondencia con Daniel continuaba. Su historia de redención se había convertido en un faro de esperanza para muchos de los lectores del blog. Había decidido publicar un libro con sus memorias, y yo, emocionada por su éxito, había ofrecido mi librería para el lanzamiento. El evento fue un éxito rotundo, con largas colas de personas que esperaban para conocer a Daniel, para escuchar su historia, para inspirarse en su valentía y su resiliencia. En medio de la celebración, un inesperado encuentro cambió el curso de mi vida. Mientras firmaba ejemplares del libro de Daniel, vi a una mujer de mediana edad parada en la puerta. Su mirada, llena de una mezcla de pena y reproche, me era familiar. Era la niñera de mi padre, la mujer que había jugado un papel fundamental en la anulación del testamento de Mark. Ella se acercó tímidamente, y tras un saludo vacilante, me entregó un sobre. Con manos temblorosas, la abrí. Dentro había una carta escrita a mano, y un CD. La carta era concisa, pero llena de una sinceridad que me conmovió profundamente. La niñera confesaba que había ocultado una parte de la verdad. No había sido intencional, explicaba, sino un acto de protección, impulsado por el miedo a las represalias de Mark. El CD contenía una grabación de audio. Con el corazón latiendo con fuerza, inserté el disco en el ordenador. Era una conversación telefónica entre mi padre y Mark, una conversación grabada sin el conocimiento de mi padre. En la grabación, la voz de Mark, fría y calculadora, revelaba sus verdaderas intenciones. No solo había manipulado a mi padre para obtener la herencia, sino que también había ideado un plan para deshacerse de mí, para asegurarse de que yo no tuviera acceso a nada. La voz de mi padre, llena de confusión y desesperación, era desgarradora. Era una conversación que revelaba la verdadera naturaleza de Mark, una naturaleza mucho más oscura y perversa de lo que yo había imaginado. La grabación fue como una puñalada en el corazón. No era solo la traición económica, sino la traición de la confianza, la traición de un lazo familiar, la fría premeditación de un acto cruel. La ira, que había estado reprimida durante meses, resurgió con fuerza. Pero ahora era una ira justa, una ira alimentada por la verdad revelada, por la constatación de la maldad premeditada. La llamada a la policía fue rápida. En unas horas, Mark fue arrestado. El proceso legal fue largo, pero al final, la justicia prevaleció. Mark no solo fue encontrado culpable de fraude y manipulación, sino también de conspiración para cometer un delito contra mi persona. La pena fue severa. La grabación, la confesión de la niñera, y las pruebas adicionales que ella aportó, habían resultado irrefutables. La noticia del arresto de Mark resonó en los medios de comunicación locales. Mi historia, que había comenzado con un acto de traición, terminó con una victoria de justicia. Pero, a diferencia de la vez anterior, esta vez, la victoria no trajo un sentimiento de alivio o satisfacción simple. Había una sensación de cierre, de liberación, de una profunda tristeza y rabia controlada, pero al fin, una sensación de paz que me inundó por completo. Esta vez, no había hueco para el arrepentimiento, solo para la serenidad y el agradecimiento de saber que el daño había sido reparado. Las cicatrices de mi pasado seguían ahí, pero ya no las sentía como un peso que me arrastraba hacia abajo, sino como un recordatorio de mi fuerza, de mi capacidad de superar adversidades. Había aprendido a amarme a mí misma, a confiar en mi intuición, a defenderme y a luchar por lo que consideraba justo. En medio de la tempestad, había encontrado mi propia calma, mi propia luz. Y mi futuro, ahora, era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los vibrantes colores de la esperanza y la libertad. El juicio de Mark fue un proceso agotador,
Una experiencia que me obligó a revivir el dolor y la traición una y otra vez. Testificar en la corte fue difícil, revivir la manipulación, el engaño y la profunda decepción fue una experiencia dolorosa, pero necesaria. Ver a Mark sentado en el banquillo de los acusados, con su rostro pálido y su mirada evasiva, me trajo una mezcla de emociones, ira, tristeza, pero también una extraña sensación de liberación. Había llegado el momento de confrontar mi pasado, de darle voz a mi dolor y, finalmente, dejarlo atrás. El testimonio de la niñera fue crucial. Su confesión, su arrepentimiento, su valentía al enfrentar las consecuencias de su silencio, me conmovieron profundamente. La admiración que sentía por ella había crecido exponencialmente. Era una mujer sencilla, pero con un corazón enorme y una profunda convicción moral. Su testimonio no solo contribuyó a la condena de Mark, sino que también me enseñó una valiosa lección sobre la importancia de la verdad, la valentía de asumir la responsabilidad de las propias acciones, y la trascendencia de la honestidad. La condena de Mark fue una victoria, sin duda, pero no era el final de mi historia. Era el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo en el que la sanación y la reconstrucción jugarían un papel fundamental. El proceso judicial había sido agotador, pero había servido para cerrar heridas profundas, para confrontar mis propios demonios y, finalmente, darme cuenta de que yo era la única arquitecta de mi propio futuro. Después del juicio, volví a mi rutina en la librería, rodeada de libros, de amigos y de la calidez de la comunidad que había construido. Sara, con su energía inagotable, había organizado una pequeña fiesta para celebrar el fin del proceso judicial, una celebración sencilla pero llena de significado. Había personas que habían seguido mi historia desde el comienzo, que me habían apoyado en los momentos más difíciles, y ver sus rostros llenos de felicidad era una muestra del cariño y la amistad genuina que me rodeaba. La correspondencia con Daniel continuó, y su libro se convirtió en un éxito inesperado. Su historia, junto con la mía, se transformó en un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de superar el dolor y la adversidad. A través de nuestras conversaciones, de nuestros escritos, de nuestras experiencias compartidas, había descubierto el poder de la conexión humana, el valor de la empatía y la importancia de compartir nuestras historias para inspirar a los demás. Con el tiempo, la tristeza dio paso a una sensación de profunda gratitud. Gratitud por la familia que había construido, por la comunidad que me sostenía, por las personas que me habían tendido la mano en los momentos difíciles. Gratitud por mi padre, cuyo legado, más allá del dinero, era una lección invaluable sobre la bondad, la resiliencia y el valor del perdón. Gratitud por mi propia fortaleza, por mi capacidad de superar el dolor y de encontrar la luz al final del túnel. La librería seguía siendo mi refugio, mi santuario, pero su significado había cambiado. Ya no era solo un espacio para el intercambio de libros, sino un espacio para el intercambio de experiencias, un espacio para la sanación, un espacio para la construcción de comunidad. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide en cifras económicas, sino en la capacidad de conectar con los demás, de ofrecer esperanza y aliento, de compartir la carga del dolor y celebrar la alegría de la vida. Mi vida, después de la tormenta, había renacido. Había aprendido a aceptar las cicatrices del pasado, a integrarlas en mi narrativa, pero sin permitir que definieran mi futuro. Había descubierto el valor del perdón, no solo para los demás, sino también para mí misma. Y había aprendido a amarme, a respetarme y a valorarme. El camino había sido largo y tortuoso, lleno de dolor y dificultades, pero al final, había encontrado la paz interior, la serenidad que buscaba desesperadamente. La justicia se había hecho, y con ella, había llegado la verdadera libertad. La libertad de vivir mi vida en mis propios términos, de construir un futuro basado en la esperanza, el amor y la gratitud. Un futuro que, por fin, era completamente mío. Y entonces, un día, mientras ordenaba libros en la librería, vi una figura familiar parada en la puerta. Era un encuentro que había esperado, pero que no había anticipado. Era él.
Daniel. No era solo una visita casual, llevaba un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Su presencia, su mirada tranquila, me causaron una mezcla de nerviosismo y alegría. Habíamos mantenido contacto a través de correos electrónicos y llamadas, pero esta era la primera vez que nos veíamos en persona. Entró a la librería con su habitual humildad, su sonrisa cálida, y ese brillo peculiar en sus ojos que reflejaba una fuerza interior sorprendente. Nos sentamos en un rincón tranquilo de la librería, rodeados de pilas de libros, en un ambiente silencioso e íntimo. El aroma a papel viejo y café recién hecho parecía intensificar la conexión entre nosotros. Hablamos durante horas, compartiendo historias, sueños, miedos y esperanzas. Hablamos de la escritura, de la sanación, de la importancia del perdón. Su presencia era reconfortante, su escucha atenta y su capacidad de comprender mi dolor sin juzgarme me hicieron sentir segura y en paz. En un momento, en medio de una conversación sobre la resiliencia humana, Daniel sacó el paquete que traía consigo. Era un libro, un manuscrito que parecía recién impreso, con una portada sencilla pero elegante. Me lo tendió con una sonrisa tímida. «Este es para ti», dijo. «Es una colección de poemas que escribí inspirado en nuestras conversaciones, en tu historia, en tu fortaleza». Lo abrí con cuidado, dejando que mis dedos recorrieran las páginas recién impresas, sintiendo el suave tacto del papel. Los poemas eran una obra maestra, una expresión poética de mi propia lucha por la sanación, por la justicia, por la reconstrucción de mi vida después de la traición. Eran palabras llenas de sensibilidad, de empatía, de admiración por mi resiliencia, y una profunda comprensión del dolor que había vivido. Cada poema era un espejo que reflejaba mis emociones, mis miedos, mis esperanzas, mis sueños. Era una obra de arte que capturaba la esencia de mi viaje, una obra de arte que me había tocado profundamente. Leí en voz alta algunos de los poemas, y mientras mi voz resonaba en la quietud de la librería, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud, de conmoción, de reconocimiento. Era una experiencia profundamente emocional, un momento de conexión profunda con Daniel y con la fuerza que había encontrado dentro de mí misma. Había encontrado algo extraordinario en medio del dolor, algo que había trascendido la traición, la injusticia y la pérdida. En ese momento, sentí una profunda conexión con Daniel, una amistad genuina que había surgido de nuestras experiencias compartidas, de nuestras luchas comunes, de nuestra capacidad de encontrar belleza y esperanza en medio de la adversidad. Era una amistad que trasciende las palabras, una amistad que me llenaba de alegría y gratitud. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Habíamos decidido publicar el libro de Daniel con mi apoyo, incluyendo una sección en la que se recogía una parte de mi historia, una parte que reflejaba nuestro viaje conjunto, nuestro proceso de sanación, la fuerza de nuestra amistad. La noticia se difundió rápidamente, generando un interés considerable en la comunidad literaria. La publicación del libro fue un éxito arrollador. Se agotaron las primeras ediciones en pocos días, y se realizaron numerosas entrevistas en radio y televisión. Nuestra historia, la historia de dos personas que habían encontrado fuerza y esperanza en medio de la adversidad, se convirtió en una inspiración para muchos. Recibimos cartas, correos electrónicos y mensajes de todo el mundo, compartiendo experiencias similares y expresando su gratitud por nuestra historia. Y entonces, en medio del éxito, en medio de la alegría y la celebración, llegó una nueva noticia, una noticia que cambió el rumbo de mi vida para siempre. Una mañana, mientras revisaba los correos electrónicos, encontré un mensaje de un número desconocido. Era un correo anónimo, pero con un adjunto, un documento legal. Era un testamento, el testamento de mi padre, y era muy diferente al que había sido presentado originalmente. Y en ese momento, la historia dio un giro inesperado, un giro que me dejó sin aliento y me abrió las puertas a una realidad mucho más compleja de lo que jamás podría haber imaginado. Mis manos temblaban mientras abría el archivo adjunto.
El documento era un testamento, fechado unos meses antes de la muerte de mi padre. Era un testamento completamente diferente al que había sido presentado por el abogado de Mark. Este testamento no dejaba toda la herencia a Mark, sino que la dividía equitativamente entre mi hermano y a mí, con una cláusula adicional que me dejó helada. Mi padre había dejado una condición que solo se revelaría después de un evento específico, un evento que yo misma, sin saberlo, había orquestado. La condición era simple, pero impactante. Si yo, Lisa, publicaba un libro, cualquier libro, en un plazo de 1 año después de su muerte, la herencia sería dividida entre mi hermano y yo como se indicaba en el testamento. Si no lo hacía, la herencia sería entregada a una organización benéfica. Mi padre, en su sabiduría silenciosa, había creado una estrategia para protegerme de la avaricia de Mark, una estrategia que dependía de mi propia superación, de mi propia capacidad de sanación y de mi propia voluntad de seguir adelante. Una oleada de emociones me inundó. Sorpresa, incredulidad, conmoción, gratitud, pero sobre todo, un profundo amor y una comprensión profunda del sacrificio y el amor incondicional de mi padre. Él había conocido la avaricia de Mark, pero no había confiado en una confrontación directa. Había dejado mi destino en mis manos, confiando en que yo encontraría mi propia fuerza para superar la adversidad. Había utilizado mi pasión por la escritura, mi propio proceso de sanación, como el instrumento para protegerme de la maldad ajena. Su acto de amor, tan sutil y a la vez tan poderoso, me conmovió hasta las lágrimas. Recordé los meses de dolor, la lucha por mantener a flote la librería, la agonía de la traición, la escritura en mi diario como herramienta de sanación, el blog como canal de expresión, la publicación del libro junto a Daniel como una meta de superación. Era como si mi padre hubiera visto mi futuro, mi propia ruta de sanación, y la hubiera utilizado como llave para proteger mi futuro económico. En ese momento, comprendí la profundidad de su estrategia. No era solo una cuestión de dinero, sino una cuestión de fe en mí misma, una apuesta por mi futuro, un mensaje de amor incondicional que trascendía la pérdida. Había dejado que el dolor me empujara a crear, a sanar, a reconstruirme. Había confiado en mi capacidad de superación, en mi propia fuerza interior. Había utilizado mi talento para protegerme de la avaricia, de la manipulación y del daño que Mark pretendía infligirme. Había convertido mi dolor en una herramienta de empoderamiento, en una fuente de fuerza y de resiliencia. La alegría y la gratitud inundaron mi ser. El dinero, en última instancia, era secundario. Lo importante era el mensaje de mi padre, la fe que había depositado en mí, la confianza en mi capacidad para superar las adversidades. Era un acto de amor puro, un acto que me había salvado, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Había encontrado un tesoro invaluable, un tesoro que trascendía cualquier riqueza material, un tesoro de amor, de confianza y de esperanza. El impacto del testamento secreto fue monumental, no solo en mi vida, sino también en la vida de Mark. El descubrimiento de este documento invalidaba su condena por fraude y manipulación, ya que la acusación se basaba en la idea de que toda la herencia le correspondía a él. La fiscalía tuvo que abandonar los cargos, y Mark fue liberado de inmediato. La información sobre el Nuevo Testamento se filtró a los medios de comunicación, generando un gran revuelo social. Sin embargo, para mí, el juicio había sido un proceso catártico, una oportunidad para confrontar mi pasado y liberar el dolor. La revelación del testamento secreto no disminuyó el impacto de la traición de Mark, más bien, añadió una nueva capa de complejidad a mi comprensión de su carácter. Su ambición desmedida y su naturaleza manipuladora habían llevado a acciones desesperadas, pero al final, el amor y la sabiduría de mi padre habían logrado superar la maldad. La justicia, de una forma inesperada y retorcida, se había hecho de nuevo. El karma, una vez más, había jugado su papel. La verdadera victoria, sin embargo, no era la anulación de la condena de Mark, ni la recuperación de la herencia.
La verdadera victoria era la lección que había aprendido, el crecimiento personal que había experimentado, el descubrimiento de mi propia fuerza interior y la inquebrantable fe en el amor incondicional de mi padre. Había encontrado la paz, la serenidad y la gratitud. Y ese era un tesoro que ningún dinero del mundo podría comprar. Y entonces, mientras el sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas de mi librería, sentí una profunda conexión con mi padre, una conexión que trascendía la muerte, una conexión que me había guiado y protegido a través de la oscuridad. Y en ese momento de profunda paz y claridad, me di cuenta de que la historia no había terminado. Había un nuevo capítulo, un capítulo en el que la justicia, el amor, el perdón y la esperanza se entrelazaban en una forma que jamás habría podido imaginar. La noticia del Nuevo Testamento se propagó como la pólvora. Los medios de comunicación se interesaron en mi historia, no solo por el giro inesperado de los acontecimientos, sino también por el mensaje subyacente de esperanza y resiliencia. Las entrevistas se sucedieron una tras otra, y mi historia se convirtió en un ejemplo de cómo el amor y la sabiduría pueden superar la adversidad. Ya no era solo la